Crecí siguiendo a Ronsen, y todos pensaban que éramos pareja, pero él nunca lo admitió hasta el día en que se fue al extranjero. En el aeropuerto me llevó a un rincón y me besó. Me dijo que lo esperara a que regresara. 3 años después fui al aeropuerto a recogerlo, pero me encontré con él y su grupo de amigos. Su amiga de la infancia le preguntó con una sonrisa burlona: ¿qué pasó en ese entonces? ¿De verdad dejaste a nuestra pequeña sombra? Ronsen cargaba su equipaje, sonriendo con despreocupación y frialdad. De lo contrario, no podría llevar una carga al extranjero. Apretando la bufanda que yo misma había tejido para él, me quedé paralizada en la puerta de llegadas no muy lejos. Fui al aeropuerto a recoger a Ronsen. Él había estado en el extranjero durante 3 años, y manteníamos esa relación ambigua a través de una diferencia horaria de 7 horas. En la bolsa de papel que llevaba había una bufanda que había tejido durante 3 meses, en gris beige, su color favorito. Me puse de puntillas. Escaneando la multitud en la puerta de llegadas, pronto lo vi. Seguía siendo deslumbrante, vestido sencillamente con camiseta blanca y pantalón negro, destacando entre la multitud como una grulla entre gallinas. Estaba rodeado de algunos amigos que también habían venido a recogerlo al aeropuerto, todos ellos amigos de la infancia. Entre ellos, Juciyan reía más que nadie mientras le daba un golpe amistoso en el hombro a Roe Sen. Nada mal, Roe, ¿de verdad estudiaste 3 años en el extranjero? ¿Qué pasó en ese entonces? ¿De verdad dejaste a nuestra pequeña sombra? De repente mi corazón se tensó, y mis pies parecían clavados al suelo. Al siguiente segundo escuché la voz de Ronsen llegar, teñida con un rastro de cansancio por el largo vuelo, pero aún con esa frialdad despreocupada. De lo contrario, no podría llevar una carga al extranjero, ¿verdad? La multitud estalló en risas a su alrededor. Sentí como la sangre de todo mi cuerpo se congelaba al instante, mis extremidades heladas, como si acabaran de sacarlas del congelador. La bolsa de papel en mi mano se sentía tan pesada como 1000 libras. Ellos caminaron hacia otra salida. Riendo y bromeando todo el camino, Ronsen estaba en el centro y, de principio a fin, nunca miró en mi dirección. Mi teléfono vibró una vez. Era un mensaje que Ronsen había enviado 3 minutos antes. Sia, ya estoy aquí, salida A. No te pierdas, Sia. Siempre me llamaba así con tanto cariño, como si yo fuera su único tesoro. Bajé la cabeza, miré esas palabras en la pantalla, sentí calor en los ojos. Y mi visión se volvió borrosa de inmediato. Así que la persona a la que esperé 3 años, en su corazón, solo era una carga de la que no podía esperar para deshacerse. Antes de que se fuera al extranjero, apreté la bufanda en mi mano, mis uñas clavándose en la palma. Me di la vuelta y lancé la bolsa de papel, que contenía 3 meses de mi esfuerzo, a la basura cercana. Me llamo Xialin, la pequeña sombra de Ronsen. Este apodo me ha acompañado desde que tenía 6 años. Mi familia y la de Ronsen vivían en el mismo recinto, y nuestros padres eran viejos conocidos. Yo era callada desde pequeña. No me gustaba hablar. Mientras otros niños jugaban a atrapar polluelos, yo podía pasar toda la tarde sola mirando cómo se movían las hormigas, así que siempre me acosaban. Ese día, el niño más alto y fuerte del patio, Fat Tiwan, me arrebató la paleta y me empujó al suelo. No lloré, solo me quedé sentada, mirando fijamente la herida sangrante en mi rodilla. Fue entonces cuando apareció Ronsen. Él era 2 años mayor que yo y ya era el líder entre los niños del patio. Agarró a Fat Tiwan por el cuello, exigiendo que me devolviera la paleta y se disculpara. Fat Tiwan se negó. Ronsen no dijo nada y le dio un puñetazo. Fue la primera vez que vi a un Ronsen tan feroz. Golpeó a Fat Tiwan hasta hacerlo llorar, recuperó la paleta medio chupada y la metió en mi mano. Luego se agachó y me miró. ¿Por qué eres tan tonta? Ni siquiera te defiendes cuando te intimidan. Su tono era bastante agresivo. Pero no sentí miedo. Me agarró de la mano, me levantó del suelo y sacudió el polvo de mi ropa. A partir de ahora, quédate conmigo. A ver quién se atreve a molestarte otra vez. Desde ese día realmente me convertí en su pequeña seguidora. Donde él iba, yo iba. Cuando jugaba baloncesto, le pasaba agua desde la línea lateral. Cuando iba a los recreativos, yo vigilaba la puerta para ver si venían adultos. Cuando él hacía sus tareas, yo leía tranquilamente un libro a su lado. Todos en el patio sabían que yo estaba bajo la protección de Ronsen, y nadie se atrevía a molestarme. Ronsen en realidad era bastante impaciente, pero conmigo siempre parecía hacer una pequeña excepción. Me daba las golosinas que no quería, reducía el paso cuando yo no podía seguirle, y en los días lluviosos inclinaba la mayor parte del paraguas hacia mí. Poco a poco,
Así fue como se convirtió en la única luz de toda mi infancia y juventud. Pensé que siempre lo seguiría así. Pensé que había un entendimiento tácito entre nosotros. No fue hasta hoy que finalmente entendí. Resulta que, incluso la luz puede encontrar su propia sombra demasiado pesada. De vuelta en el dormitorio, me lancé a la cama y enterré la cabeza bajo la manta. En la oscuridad, las lágrimas cayeron en silencio empapando la almohada. El teléfono en la mesita de noche vibraba sin parar. No necesitaba mirar para saber que era Ronsen. No quería contestar. No sabía qué expresión ni qué tono usar al enfrentarlo. ¿Debía confrontarlo y preguntarle por qué dijo eso de mí? ¿O debía fingir que no había pasado nada y seguir siendo su pequeña seguidora? No podía. Mi mente era un caos lleno de recuerdos del pasado. Cuando entramos a la secundaria, seguíamos en la misma escuela. Mis notas eran mediocres, pero Ronsen era de esos genios académicos, que podían estar entre los primeros lugares sin prestar mucha atención en clase. Especialmente en matemáticas, mi desempeño era un desastre. Cada examen de matemáticas se sentía como una prueba infernal. Una vez, durante un examen parcial, obtuve una nota bajísima. Mi madre me regañó duramente. E incluso me cortó la mesada por medio mes. Estaba tan triste que me escondí en mi habitación a llorar sola. Ronsen lo vio desde su ventana y saltó la pared para venir. Nuestras casas estaban separadas solo por una pared. Golpeó mi ventana y, cuando corrí la cortina, lo vi allí afuera. Con una expresión impaciente en la cara. ¿Por qué lloras? Es solo un mal examen. Entró por la ventana y se sentó en mi escritorio. Como si fuera lo más natural del mundo. Dame el examen, te lo explico. Esa tarde se sentó a mi lado con un bolígrafo rojo, repasando cada error uno por uno. Su voz era agradable, clara y brillante, propia de la juventud. Pero al explicar problemas, siempre era muy duro. ¿No te expliqué este problema la última vez? ¿Tienes cerebro de cerdo, Xiaolin? ¿Tienes agua en la cabeza? Ni siquiera puedes pensar en una línea auxiliar tan simple. Me regañaba tan fuerte que no me atrevía a levantar la cabeza. Pero, a pesar de sus regaños, nunca me abandonaba. Explicaba una y otra vez hasta que yo entendía. A mitad de su explicación, un suave sonido de piano flotó desde los altavoces de su estudio. Era una canción que nunca había oído antes. Ronsen se detuvo un momento, su mirada perdida como si mirara a lo lejos. Ronsen, esta canción es muy bonita, ¿cómo se llama? Le pregunté en voz baja. Él volvió en sí y dijo con indiferencia, no lo sé, la puse al azar. Desde ese día, esa pieza musical se convirtió en la única pista que se repetía una y otra vez en su estudio. Solo más tarde descubrí que la pieza se llamaba Cielo Estrellado. Era la pieza que Sun Yan interpretó en el Festival de Arte de la escuela. Sun Yan, la campana de la escuela, la diosa reconocida por todos, tocaba el piano de forma maravillosa. Ronsen, el amor secreto que escondía en mi corazón. Al final, aún así, ignoré a Ronsen. Mi teléfono vibró durante mucho tiempo antes de finalmente quedar en silencio. El mundo también se volvió silencioso. Me senté en la cama, caminé hasta la ventana y miré la ciudad iluminada. Esta es una ciudad universitaria llena de juventud y vitalidad. Y yo, al parecer, he estado atrapada en un caparazón llamado Ronsen durante demasiado tiempo. Al día siguiente, fui al aula con los ojos hinchados. Ese semestre tomé un curso optativo de fotografía, solo para conseguir créditos. El profesor explicaba apertura y velocidad de obturación en el estrado. Pero no podía absorber ni una sola palabra. Mi mente estaba completamente llena de las palabras de Ronsen, una carga. Compañera, ¿estás bien? Te ves muy pálida. Una voz suave sonó en mi oído. Giré la cabeza y vi a un chico desconocido con una camisa blanca impecable y gafas de montura negra. Tenía un aire refinado. Lo reconocí, se llamaba Cruz Geu, el que siempre respondía con más entusiasmo en clase de fotografía. Y parecía ser también el presidente del club de fotografía. Negué con la cabeza. No es nada, probablemente no dormí bien anoche. Él asintió comprensivamente y no preguntó más, solo deslizó sus apuntes de clase hacia mí. He anotado todos los puntos clave que dijo el profesor. Puedes revisarlos. Su caligrafía era hermosa, fina y elegante, como él, refinado y firme. Gracias, susurré agradecida. La clase terminó rápido. Estaba empacando para irme cuando Cruz Geu volvió a llamarme. Estudiante Celin, ¿verdad? Asentí. Él sonrió, sus ojos se curvaron como lunas crecientes. He visto tu información. Tu nombre es muy bonito.
Es como, cuando el bosque es profundo, ves ciervos, cuando el mar es azul, ves ballenas. Me quedé congelada. Nadie había interpretado mi nombre así antes. Todos simplemente decían, Céline. Céline, como si sonara a, terminado, lo que consideraban de mala suerte. Incluso Ronsen solía bromear llamándome Lin Wandan. Sonreí tímidamente. No, mis padres solo querían que me quedara despierta más tiempo para tener mejor salud. Cruz Geu también rió. Esa explicación también es bastante adorable. Hizo una pausa, parecía un poco dudoso, pero igual habló. La próxima semana, nuestro club irá al Parque del Campo para una sesión fotográfica. Yo, creo que eres muy fotogénica y tienes un aura única. Me preguntaba si te gustaría ser nuestra modelo. Ser modelo. Instintivamente quise rechazar. Estaba acostumbrada a ser un personaje de fondo y nunca había pensado en ponerme frente a la cámara. Pero al ver los ojos sinceros y esperanzados de Cruz Geu, no pude negarme. Tal vez, debería intentar hacer cosas que nunca me atreví a hacer antes. Por ejemplo, salir de la sombra de Ronsen. Y pararme bajo mi propia luz. De acuerdo, me escuché decir. En la secundaria, mi relación con Ronsen se volvió un secreto a voces. No éramos pareja, pero todos creían que sí. Íbamos juntos a la escuela y volvíamos juntos. Después de jugar baloncesto, él me lanzaba su chaqueta. Yo, de forma natural, sacaba agua de su mochila y se la pasaba. En la cafetería, él apartaba todos los pimientos verdes y zanahorias que no le gustaban. Y yo, a cambio, le daba la mitad del cerdo estofado de mi plato. Esta relación era tan íntima que hacía que todos malinterpretaran. Incluso el maestro habló conmigo, insinuando si tenía una relación temprana con Ronsen. Lo negué con la cara roja. El maestro me dio una mirada cómplice y dijo con seriedad, Ronsen tiene buenas notas, pero tú también debes esforzarte para no quedarte atrás. Le conté a Ronsen lo que dijo, y él simplemente sonrió y me despeinó. No le hagas caso, estás bien así como eres. En ese momento, pensé que eso significaba que le gustaba tal como yo era. Mirando atrás, me doy cuenta de que simplemente pensaba que una chica promedio, sin opiniones firmes, era más fácil de controlar. Durante la secundaria, Sunyan era la chica soñada de todos los chicos. Era hermosa, con excelentes notas y extremadamente talentosa. Como una estrella inalcanzable. Ronsen no era la excepción. Lo había visto en el pasillo, en el patio, en cada rincón de la escuela, mi mirada siguiéndola sin querer. Esa mirada, concentrada e intensa, tenía la devoción única de un joven enamorado. Era un brillo que nunca vi en sus ojos cuando me miraba a mí. La escuela organizó una presentación cultural y Sunyan iba a tocar el piano en el escenario. Ronsen me arrastró con él y nos metimos en la primera fila del auditorio. La vista es genial desde aquí, dijo. Las luces se encendieron y Sunyan, vestida con un largo vestido blanco, se sentó frente al piano. Parecía una hada etérea, intocable por el mundo. Estaba tocando esa pieza, Cielo estrellado. El sonido melodioso del piano resonaba por todo el auditorio. Eché un vistazo a Ronsen a mi lado. Su perfil se veía especialmente suave a la tenue luz, con una leve sonrisa en los labios. Y en sus ojos había fascinación y anhelo. En ese momento no podía entender, pero sabía con claridad, yo era solo una costumbre a su lado, y Sunyan era el sueño en su corazón. La presentación terminó y la multitud se dispersó. Ronsen permaneció sentado en su asiento, inmóvil durante mucho tiempo. Lo llamé, suavemente. Ron, es hora de irnos. Salió de su ensimismamiento y me miró. Sus ojos aún tenían un toque de confusión persistente. De repente me preguntó, Xialin, dime, ¿soy inútil? No sabía por qué hacía esa pregunta, así que solo pude negar con la cabeza. En mi corazón eres la persona más capaz. Sonrió con autodesprecio y no dijo nada más. Esa noche vi que actualizó un momento de WeChat visible solo para él. La imagen era el perfil de Sunyan. En el escenario, con la leyenda, ¿cómo se alcanzan las estrellas? Esa tarde, después de clase, Ronsen aún logró encontrar mi escuela. Lo vi apoyado en el plátano frente al edificio de enseñanza. Llevaba una sudadera negra sencilla, con las manos en los bolsillos. Cuando me vio, enderezó su postura de inmediato y caminó hacia mí. Xialin, ¿qué valor tienes? ¿Te atreves a bloquearme? Había un matiz de reproche y enojo en su voz, como si hubiera hecho algo imperdonable. Lo miré, tranquila por dentro, ya no quedaba nerviosismo ni culpa. ¿Qué pasa?, pregunté con indiferencia. Ronsen se sorprendió por mi actitud, frunciendo más el ceño.
¿Cómo que qué pasa? He vuelto al país, y no solo no viniste a recogerme, también me bloqueaste y desapareciste. Su actitud arrogante me pareció casi graciosa. ¿Por qué debería ir a recogerte? ¿Qué somos tú y yo? ¿Qué relación tenemos? Ronsen parecía haber escuchado el chiste más grande del mundo. Xiaolin, ¿estás jugando conmigo? Dio un paso hacia adelante para intentar tomarme de la mano. Instintivamente di un paso atrás y lo evité. Su mano quedó suspendida en el aire, con expresión de shock e incredulidad. ¿Por qué me evitas? Ronsen, dije mirándolo a los ojos, palabra por palabra, no quiero seguir siendo tu seguidora. Él se quedó helado, mientras algunos compañeros pasaban cerca. Miró en nuestra dirección con curiosidad, el rostro de Ronsen se volvió muy desagradable, bajó la voz con un tono amenazante. Xiaolin, deja de hacer tonterías. Vuelve a casa conmigo. Esta es mi casa, señalé el edificio del dormitorio detrás de mí. Después de decir eso, lo ignoré y me di la vuelta para irme. Desde atrás vino su voz furiosa. Xiaolin, detente ahora mismo. No dejé de caminar. Era la primera vez que no miraba atrás. No sé en qué momento Ruanxin se fue. Cuando regresé al dormitorio, me di cuenta de que mis palmas estaban cubiertas de sudor frío. Enfrentarlo en realidad requería mucho valor. Pero en mi corazón había una sensación de alivio sin precedentes. Era como si las cadenas que me oprimían finalmente mostraran una leve señal de aflojarse. Después de esa desagradable despedida con Ronsen, él se tranquilizó durante unos días. Mi vida poco a poco volvió a la normalidad, asistir a clases, ir a la biblioteca. Y de vez en cuando salir de compras y a comer con mis compañeras de cuarto. Sin Ronsen, parecía que mi mundo no se derrumbaba. Solo que mi corazón se sentía vacío. Como una casa que siempre estuvo ocupada y de repente quedó deshabitada. El sábado, Cruz Geu me invitó a ir a dibujar al parque campestre. Acepté. Me puse un vestido blanco sencillo. Del estilo que a Ronsen solía gustarle verme usar. Cuando llegué a la entrada del parque, vi a Cruz Geu esperándome. Llevaba una gran bolsa de cámara en la espalda. Al verme, sonrió de inmediato. Llegaste. Hoy te ves muy hermosa. Su cumplido, tan directo y franco, me hizo sentir un poco avergonzada. Gracias. Caminamos lentamente por el sendero del parque. Mientras caminábamos, Cruz Geu me explicó algunos conocimientos de fotografía. Hablaba de forma muy vívida, no tan aburrida como en clase. Señalaba una flor y me decía desde qué ángulo se veía mejor en una foto. Señalaba un lago y explicaba cómo aprovechar la luz y las sombras. Su forma de ver el mundo era completamente distinta a la mía, novedosa e interesante. Me tomó muchas fotos. Me hizo pararme bajo un gran árbol. Sentarme en el césped y mirar a lo lejos. Al principio estaba muy nerviosa y mis movimientos eran rígidos. Cruz Geu fue muy paciente y siempre me animaba. Sí, así, relájate, sonríe. Xiaolin, te ves hermosa cuando sonríes, tus ojos parecen lunas crecientes. Bajo su guía, poco a poco me relajé. Empecé a disfrutar la sensación de ser capturada por la cámara. Parecía que ya no era un fondo prescindible. También podía ser la protagonista de la imagen. Durante una pausa, nos sentamos en un banco junto al lago a descansar. Cruz Geu me pasó una botella de agua. ¿Cansada? Negué con la cabeza. No mucho, en realidad es bastante divertido. Me miró y de repente preguntó, Xiaolin, ¿tienes algo en mente? Me quedé helada por un momento. ¿Por qué lo dices? Él pensó un instante, escogiendo bien sus palabras. Parece que siempre estás algo triste. Como si tuvieras muchas cosas pesándote en el corazón. Bajé la cabeza en silencio. Sí, tenía demasiado en el corazón, un amor reprimido por más de una década. Junto con todos los agravios causados por Ronsen. ¿Es por un chico?, preguntó Cruz Geu con cautela. No lo negué. Él suspiró y no insistió más. Simplemente dijo, Xiaolin, eres una chica maravillosa y mereces que te traten bien. Aquel día la luz del sol era muy hermosa. Una brisa suave cruzaba el lago creando destellos sobre el agua. Al mirar al chico gentil a mi lado, una esquina endurecida de mi corazón pareció ablandarse en silencio. La paciencia de Ronsen claramente se había agotado. Empezó a llamar a mi madre. Mi madre siempre ha gustado de él. Pensando que viene de una buena familia, que es una persona excelente y el mejor candidato para mí. Tan pronto como recibió la llamada, mi madre me llamó de inmediato. Xia, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué te estás peleando con Rone? Mamá, yo no. Rone ya me lo contó todo, me interrumpió.
Bloqueaste sus llamadas, no contestas y te niegas a verlo. ¿Cómo puedes ser tan irrazonable? El tono de mi madre estaba lleno de reproches. Él ha vuelto al país y en vez de preocuparte por él, lo estás ignorando. ¿Esa es tu forma de comportarte? Escuchando las quejas de mi madre al otro lado del teléfono, sentí una ola de frustración. Mamá, es mi asunto, por favor no te metas. ¿Cómo no voy a meterme? Tú y Rone crecieron juntos, tienen una relación tan buena. Si hay algún malentendido, hablen, no seas tan terca. No hay ningún malentendido entre nosotros. Niña. No quise escuchar más y colgué directamente. Sé que, a los ojos de todos ellos, cuando tengo un conflicto con Ronsen, siempre es mi culpa. Soy yo la caprichosa. Soy yo la que no entiende. Porque solo soy una seguidora. Y una seguidora no tiene derecho a enojarse. No mucho después de colgar el teléfono, la encargada del dormitorio vino a tocar la puerta, diciendo que alguien me buscaba. Bajé y vi a Ronsen. Parecía haber adelgazado un poco, con ojeras tenues y aspecto algo demacrado. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron y se acercó rápidamente. Sia. Su voz era un poco ronca. Finalmente aceptaste verme. Lo miré sin que se moviera nada en mi corazón. ¿Fuiste con mi madre? Los ojos de Ronsen esquivaron un instante. Yo, solo estaba preocupado por ti. ¿Preocupado por mí o pensando que a través de mi madre podrías hacerme ceder? Lo miré fríamente. La expresión de Ronsen se oscureció. Xiaolin, ¿tienes que hablarme con esa actitud? ¿Y qué actitud quieres que tenga? La de antes, obedeciendo cada una de tus palabras, yendo y viniendo a tu antojo. Cuando te he hecho ir y venir a mi antojo, la voz de Ronsen subió ligeramente. No es así, repliqué. Cuando me necesitas, debo aparecer. Cuando no, solo soy una carga. La palabra, carga, atravesó el corazón de Ronsen como un cuchillo afilado. Su rostro se volvió pálido de inmediato. ¿Tú escuchaste eso? Sí. Me reí, una risa amarga. Lo escuché fuerte y claro, Ronsen. Esperé 3 años por ti. No para que volvieras y dijeras que soy una carga. Ronsen estaba completamente desesperado. Quiso explicar, abrió la boca, pero no salió una sola palabra. Sia, eso solo fue una broma que hice con ellos, no lo tomes en serio. ¿Una broma? Lo miré. ¿Bromeando con mis 3 años de espera? ¿Bromeando con más de una década de mi afecto? La expresión de Ronsen era de completa conmoción. Tú dijiste que me gustas. Al verlo así, de repente sentí que todo era inútil. Sí, me gusta. Parece que todo el mundo lo sabe. Menos él, que finge no saberlo. O tal vez sí lo sabe, pero simplemente disfruta de ser admirado y perseguido. Le da una sensación de superioridad. ¿De qué sirve decirlo ahora? Me di la vuelta para irme. Ronsen me agarró la muñeca con una fuerza inesperada. Si sirve, ¿cómo no va a servir? Sus ojos estaban enrojecidos y su voz tenía un toque de súplica. Sia, lo siento, fui un idiota. No debí decir eso. Por favor, perdóname, ¿sí? Era la primera vez que Ronsen se disculpaba conmigo, la primera vez que me hablaba de una manera casi humilde. Si hubiera sido antes, probablemente me habría ablandado al instante. Pero ahora, solo sentí ironía. Sacudí su mano con fuerza. Ronsen, se acabó entre nosotros. ¿Qué quieres decir con que se acabó? Si ni siquiera empezamos, gritó, algo fuera de control. Sí, nunca empezamos. Todo fue solo un amor unilateral mío. Lo miré y de repente recordé aquel día antes de irme al extranjero. Fue el día en que más nos parecimos a una pareja. Me llevó al parque de diversiones, montamos en el carrusel y subimos a la montaña rusa. Me compró algodón de azúcar e incluso me colocó él mismo una diadema de Mickey Mouse. Por la tarde fuimos al cine, y al salir empezó a lloviznar. Se quitó el abrigo y me lo puso encima, luego me abrazó con fuerza. Su abrazo era cálido, con un leve olor a tabaco. Me apoyé en su pecho, escuchando su fuerte latido. En ese momento realmente creí que estábamos enamorados. De camino a casa, sostuvo mi mano todo el tiempo. Justo antes de llegar a la puerta, se detuvo y sacó de su bolsillo una elegante caja de terciopelo. La abrió, revelando un hermoso collar dentro. El colgante tenía una forma muy particular, como 2 letras entrelazadas. Es para ti, un regalo adelantado de cumpleaños número 18. Me lo puso él mismo. La cadena fría rozó mi piel, pero sentí un calor ardiente en el corazón. Espérame a que vuelva, dijo mirándome con seriedad. Esas 4 palabras, como un hechizo,
me hicieron esperarlo voluntariamente durante más de 1000 días y noches. Mirando atrás ahora, toda la belleza de ese día parece un sueño cuidadosamente tejido, y yo fui la tonta perdida en ese sueño. Incapaz de despertar. La persistencia de Ronsen fue aún más fuerte de lo que imaginaba. Casi todos los días venía a mi escuela para bloquearme el paso. Enviaba flores, hacía regalos y decía todo tipo de palabras dulces. Incluso aprendió a disculparse con humildad. Nuestras posiciones parecían haberse invertido. Él se convirtió en quien perseguía y yo en la perseguida. Pero ya no me conmovía. Un corazón roto es difícil de calentar otra vez. Empecé a concentrarme más en mis estudios. Y en mis propios intereses. Mi relación con Cruz Geu también mejoró mucho. A menudo me invitaba a salir a tomar fotos, fuimos a muchos lugares juntos. Hutons antiguos, librerías tranquilas y mercados bulliciosos. A través de su lente vi un lado diferente de mí, uno que podía reír con ganas, mirar con determinación. Y comportarse con seguridad y confianza. Cruz Geu nunca dudaba en elogiarme, decía que yo era su mejor modelo, su musa más inspiradora. Sabía que me estaba animando. Pero esas palabras me ayudaron a recuperar poco a poco la confianza perdida. El fin de semana, mi madre llamó de nuevo, esta vez con un tono mucho más suave. Xia, vuelve a casa este fin de semana. Mamá preparó tu panceta estofada favorita. Sabía que era una trampa, pero ya no quería huir. Algunas cosas deben enfrentarse tarde o temprano. El sábado regresé a casa. Apenas crucé la puerta, vi a Ronsen sentado en el sofá. En la sala, junto con sus padres. Mi corazón dio un brinco y entendí al instante, esto era como un juicio de 3 tribunales. La madre de Ronsen. En cuanto me vio, me tomó la mano con calidez. Xia, has vuelto. Ven, siéntate. Hace tanto que la tía no te ve, estás aún más guapa. Forcé una leve sonrisa. Mi madre sacó fruta de la cocina y, sonriendo, dijo, estos 2 niños tuvieron un pequeño malentendido. Gracias por venir hasta aquí. El padre de Ronsen carraspeó y comenzó a hablar. Queridos consuegros, no pueden decir eso. Esta vez realmente fue culpa de Ron. Se giró y lo fulminó con la mirada. Apúrate y discúlpate con Xia. Ronsen se puso de pie, caminó hacia mí y bajó la cabeza. Xia, lo siento. Lo miré sin decir nada. Los adultos a nuestro alrededor intentaban suavizar la situación con una frase tras otra. Mira, Ron también sabe que estuvo mal. Así que perdónalo. Sí, ustedes crecieron juntos, amores de infancia, ¿qué obstáculo no pueden superar? Amores de infancia, esa frase saliendo de sus bocas sonaba tan natural, como si estuviéramos destinados desde el principio. Como si todos mis agravios no fueran más que los berrinches irracionales de una niña. De repente me sentí muy cansada. No quería discutir más con ellos. Me quité el collar que llevaba 3 años en el cuello. Y lo coloqué sobre la mesa de centro frente a Ronsen. Esto te lo devuelvo. Todos se quedaron congelados de sorpresa. El rostro de Ronsen se volvió pálido como la muerte. Miró ese collar como si fuera una papa caliente. Xia, ¿qué significa esto? Lo miré con calma y dije, no significa nada. Solo que siento que algo que no me pertenece no debería estar en mi poder. Y además, tío, tía, mamá, papá. Quiero dejar algo en claro, Ronsen y yo nunca tuvimos la relación que ustedes imaginan. No fue así en el pasado. No lo es ahora y no lo será en el futuro. Al terminar de hablar, toda la sala cayó en un silencio sepulcral. Los rostros de mis padres se veían terribles, las expresiones de los padres de Ronsen estaban llenas de incomodidad y asombro. Ronsen solo miraba fijamente el collar. Sin decir una palabra. No quería quedarme más tiempo, así que les dije a mis padres que regresaría a mi habitación. Al cerrar la puerta, sentí que toda la fuerza se me escapaba del cuerpo. Me apoyé en la puerta, respirando con dificultad. Resultó que decir lo que pienso era una sensación liberadora. Por la noche, Cruz Geu me envió un mensaje. Ya revelé las fotos, ¿te las llevo? Al leerlo, sentí un calor en el corazón. No hace falta, estoy en casa. Perfecto. Ya enmarqué la foto. Te la llevo mañana. El mensaje iba acompañado de un emoji sonriente. Al ver esa carita feliz, no pude evitar sonreír también. En este mundo, aún hay personas que se preocupan genuinamente por mí. Al día siguiente volví a la escuela. En la entrada del dormitorio, vi a Cruz Geu sosteniendo un gran marco de fotos. De pie bajo un árbol esperándome. Al verme, se acercó enseguida.
Aquí tienes tu foto, la que tomé. Era una foto mía tomada en el pueblo antiguo. En la imagen, llevaba un hipao, estaba sobre un puente de piedra y miraba hacia atrás con una sonrisa. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, salpicando mi cuerpo. Era una versión brillante y radiante de mí misma, que incluso me resultaba desconocida. Cruz Geu la enmarcó en madera retro, dándole un aire con textura. Gracias, Cruz Geu. Es realmente hermosa. La hermosa eres tú, dijo mirándome con seriedad. Mi rostro se sonrojó sin poder evitarlo. Nos quedamos allí, en silencio por un momento. Fue Cruz Geu quien habló primero. Xiaolin, parecía querer decir algo, pero dudó. Justo en ese instante, una voz inoportuna lo interrumpió. Xiaolin, era Ronsen. No sé cuándo llegó, pero estaba de pie no muy lejos, observándonos con una expresión sombría. Se acercó paso a paso. Su mirada cayó sobre el marco que tenía en mis manos, sus ojos eran fríos como el hielo. ¿Qué es eso? No es asunto tuyo. Sujeté el marco con más fuerza. La mirada de Ronsen se dirigió a Cruz Geu, con un aire de escrutinio y hostilidad. ¿Quién eres tú? Cruz Geu dio un paso adelante y lo miró sin arrogancia ni sumisión. Soy el amigo de Xiaolin, Cruise Geu. Cruise Geu frunció el ceño. Lo que le doy a mi amiga no tiene nada que ver contigo. La mirada de Ronsen volvió hacia mí. Xiaolin, tu gusto está empeorando. Dijo eso y ni siquiera volvió a mirar a Cruise Geu antes de marcharse con una actitud arrogante, como si fuera el vencedor. Observé su figura alejándose, pero en mi corazón no hubo ni una sola ola, al contrario, me pareció gracioso. La provocación de Ronsen no nos afectó a Cruise Geu ni a mí. Por el contrario, trajo un cambio sutil en nuestra relación. Seguíamos yendo juntos a clase y tomando fotos juntos. Pero nuestras conversaciones empezaron, sin darnos cuenta, a incluir cosas más personales. Descubrí que le gusta ver películas antiguas y escuchar música rock. Él también descubrió que me encantan los dulces y que le tengo miedo a los truenos. Era como si compartiéramos secretos y, poco a poco, entráramos en el mundo del otro. Esta sensación era nueva y cálida, algo que nunca había experimentado en más de 10 años de relación con Ronsen. Por el lado de Ronsen, después de que rechacé claramente el llamado matrimonio arreglado, las cosas se calmaron por un tiempo. Pensé que finalmente había renunciado, pero resultó que fui demasiado ingenua. Cambió su enfoque, empezó a aparecer con frecuencia a mi alrededor. En el aula donde tengo clases, se sentaba en la última fila. Cuando iba a la biblioteca, se sentaba frente a mí. Cuando iba al comedor, llevaba su bandeja y se sentaba a mi lado. No hablaba ni me molestaba, solo me observaba en silencio como una sombra omnipresente. Sus acciones causaron sensación en toda la escuela. Los rumores sobre nosotros dos se propagaron como fuego. Algunos decían que yo era una trepadora interesada que abandonó a su amor de la infancia tras ascender socialmente. Probablemente no saben que la familia de Ronsen es más rica que la mayoría de las de nuestros compañeros. Otros decían que Ronsen era un romántico empedernido, aferrándose a mí incluso después de que lo dejé. Las versiones de la historia se contaban con todo detalle. Me convertí en una figura destacada en la escuela, donde quiera que iba, la gente me señalaba. No me importaba lo que dijeran de mí, pero me preocupaba que afectara a Cruise Geu. Encontré una oportunidad para disculparme con él. Lo siento, Cruise Geu. ¿Te han causado problemas los rumores recientes? Él estaba organizando su cámara. Al oír esto, levantó la vista y sonrió. ¿Problemas? Para nada. La gente tiene boca, puede decir lo que quiera. No me importa. Pero Xiaolin, interrumpió, mirándome seriamente a los ojos. Solo me importa lo que tú pienses. ¿Crees que soy una carga? Miré sus ojos claros y negué con firmeza. Él sonrió. Una sonrisa cálida como el sol de invierno se posó en su rostro. Luego hizo una pausa, como si hubiera tomado una decisión. Xiaolin, me gustas. No como amiga, sino como mujer. No sé exactamente qué pasó entre tú y ese tipo, y no quiero entrometerme. Solo quiero decirte que, si tú quieres, quiero darte un futuro en el que nunca dependas de la benevolencia de nadie. La confesión de Cruise Geu fue como una piedra arrojada a un lago en calma. Las ondas se expandieron una tras otra. No le respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para ordenar mi amor no correspondido de más de una década. Necesitaba asegurarme de si realmente estaba lista para comenzar una nueva relación. Cruise Geu respetó mucho mi decisión. Está bien, dijo, esperaré el tiempo que sea necesario. Siguió igual que antes, a mi lado. Sin embargo,
la atmósfera entre nosotros llevaba un matiz de ambigüedad indescriptible. Ronsen pareció notarlo también, la hostilidad en su mirada hacia Cruisegeu se intensificaba cada vez más. Una vez, Cruisegeu me invitó a la colina detrás de la escuela para fotografiar las hojas de arce. Tan pronto como llegamos, Ronsen nos siguió sin decir palabra. Le arrebató la cámara directamente a Cruisegeu. ¿Qué estás filmando? Ella es mía. Si alguien va a filmar, debería ser yo. Su tono era dominante e irrazonable. La expresión de Cruisegeu se oscureció. Ronsen, por favor, muestra algo de respeto. ¿Respeto? Se burló Ronsen. Eres un forastero. ¿Qué derecho tienes a hablarme de respeto? Le lanzó la cámara de vuelta a Cruisegeu y luego me tomó de la mano, tratando de arrastrarme. Xiaolin, vuelve conmigo. Me solté con fuerza. Ronsen, ya basta. Era la primera vez que perdía la paciencia con él así. Ronsen se quedó helado. Probablemente nunca esperó que alguien tan dócil como yo pudiera tener un lado tan fuerte. ¿Estás haciendo una escena? Señaló furioso a Cruisegeu. Xiaolin, ¿estás ciega? ¿Qué ves en él? ¿Es mejor que yo? ¿Qué puede darte? Lo que él puede darme, tú no. Él puede darme respeto. Puede ver mi valor, en lugar de tratarme como un accesorio prescindible. Ronsen, nunca me has entendido de verdad. No sabes que me gusta comer, no sabes a qué le tengo miedo, ni siquiera sabes cuál es mi flor favorita. Todo lo que me has dado es lo que tú crees que debería gustarme. Nunca me has preguntado qué es lo que realmente quiero. Después de decir eso, tomé la mano de Cruisegeu y me di la vuelta. Detrás de mí, hubo un largo silencio de Ronsen. No miré atrás. Tenía miedo de que si lo hacía, vería su expresión herida y volvería a ablandarme. Después de caminar bastante, Cruisegeu finalmente habló en voz baja. Xiaolin, estuviste increíble hace un momento. No pude evitar reír. La sombra en mi corazón pareció disiparse un poco. Ese día, recordé repentinamente el collar que había dejado sobre la mesa. El colgante, que parecía 2 letras entrelazadas, siempre pensé que era la abreviatura de Lin Chan. Mientras veía cómo los fuegos artificiales florecían uno tras otro en el cielo nocturno, Cruisegeu me abrazó suavemente por detrás, apoyando su barbilla en la parte superior de mi cabeza. Xiujin, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Xiujin. Pausó, con la voz algo nerviosa. ¿Lo has pensado? Me giré y lo miré. Con los fuegos artificiales de fondo, sus ojos brillaban más que las estrellas. Me puse de puntillas. Y presioné suavemente un beso sobre sus labios. Cruisegeu, sí. Estoy dispuesta a dejar atrás el pasado y caminar hacia ti. Estoy dispuesta a confiarte mi futuro. Cruisegeu se quedó atónito, luego la alegría lo invadió. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Xia, gracias. Gracias por darme una oportunidad. Lo abracé de vuelta. En mi corazón había una sensación de estabilidad y paz sin precedentes. Así es como se siente. Ser elegida con firmeza por alguien. Así de hermoso puede ser un amor correspondido y comprometido. La noticia de que Cruisegeu y yo estábamos juntos llegó rápidamente a oídos de Ronsen. Fue Yu Sillong quien lo dijo en el grupo de sus amigos. Mierda, bomba informativa. Esa seguidora, Xiaolin, en realidad consiguió novio nuevo. Abajo adjuntó una foto, una toma espontánea de Cruisegeu y yo. Estábamos haciendo compras en el supermercado, empujando juntos un carrito y riendo felices. Ronsen no respondió en el grupo. Pero esa misma noche, se emborrachó completamente y condujo hasta la escuela. Aparcó su coche bajo el dormitorio y me llamó una y otra vez. No respondí. Se sentó en el coche tocando la bocina sin parar, ruidos agudos y frenéticos. Todo el edificio se alteró, muchos asomaron la cabeza por la ventana. Yo me quedé junto a la ventana de mi dormitorio, observando fríamente el Land Rover negro abajo. En mi corazón no había ni una sola emoción. Cruisegeu me llamó. Xia, no tengas miedo, bajaré a resolverlo. No hace falta, respondí. Déjalo hacer su espectáculo. Cuando se canse, se irá. Efectivamente, media hora después llegó la seguridad de la escuela. Ronsen fue tomado por un borracho problemático y llevado a la oficina de seguridad. Al día siguiente, el incidente fue la noticia principal en el foro escolar. Impactante, el rompecorazones de finanzas, perturbado por amor, toca bocina bajo el dormitorio femenino para declarar su afecto. En la publicación, yo fui retratada como una mala mujer que juega con los sentimientos y es promiscua. Ronsen fue descrito como un hombre abandonado y enamorado sin remedio. Los comentarios eran casi unánimemente en mi contra.
Cruisegeu estaba tan enojado que quería meterse al foro a discutir con ellos. Lo detuve, no vale la pena. Tienen boca y no podemos controlarlos. Lo miré y sonreí, no me importa, ahora solo me importas tú. Él me miró con los ojos llenos de dolor. Me atrajo a sus brazos y me abrazó con fuerza. Xia, lo siento que tengas que pasar por esto. Negué con la cabeza, sin sentirme agraviada. Comparado con los agravios de más de 10 años, estos rumores no eran nada. Mientras lo tenga a mi lado, no temo a nada. Los padres de Ronsen vinieron otra vez a mi casa. Esta vez, su actitud fue aún más humilde. Trajeron costosos regalos y dijeron toda clase de cosas agradables a mis padres. El mensaje principal era claro, querían que me reconciliara con Ronsen. Incluso propusieron celebrar un banquete de compromiso de inmediato, con un contrato matrimonial que nos atara firmemente. Mis padres se sintieron conmovidos. A sus ojos, la familia Sen era rica e influyente, y Ronsen me amaba profundamente. Un matrimonio así no se encuentra ni buscando con linterna, dijo mi madre, tratando de persuadirme con seriedad. Xia, por favor, deja de ser tan obstinada. Ruan realmente sabe que estuvo mal, dale una oportunidad. Mamá, no estoy siendo obstinada. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Ese novio tuyo ahora, cómo se llama? Cruisegeu, ¿qué hace su familia? ¿Puede compararse con Ruan? Mamá, los sentimientos no se comparan. Los sentimientos no llenan la mesa. Mi madre alzó la voz. ¿Por qué eres tan terca? Soy tu madre, ¿crees que haría algo que te perjudique? La miré y de repente me sentí agotada. Sabía que sin importar cuánto explicara, nunca lo entendería. A sus ojos, elegir a Cruisegeu en lugar de Ronsen era una decisión tonta, como apostar el resto de mi vida. No quería discutir más con ella. Durante el fin de semana, ambas familias organizaron una cena en un restaurante de lujo para aclarar las cosas. Sabía que era la negociación final. En la mesa, el ambiente era algo incómodo. Los padres de Ronsen hacían todo lo posible por reconciliarnos. Mis padres también intervenían. Solo Ronsen y yo permanecíamos en silencio, sin intercambiar una sola palabra. Él no dejaba de mirarme, con los ojos llenos de arrepentimiento y dolor, pero yo ni siquiera le dirigí una mirada. A mitad de la comida, el padre de Ronsen carraspeó, ya que todos estamos aquí, resolvamos el asunto entre los dos jóvenes. Creo que el día 8 del próximo mes es una buena fecha. Hagamos primero el banquete de compromiso. Mi madre sonrió inmediatamente. Perfecto, no tenemos objeciones. Mi padre también asintió. Todos me miraban, esperando que asintiera. Dejé los palillos, me limpié la boca con una servilleta y levanté la mirada. No estoy de acuerdo. No aceptaré este matrimonio porque ya tengo novio. Lo amo mucho y él también me ama. Mis palabras explotaron como una bomba en la mesa. Todos se quedaron atónitos. El rostro de mi madre se volvió morado de rabia. Xialin, ¿qué tonterías estás diciendo? No es tontería, dije con calma. Es la verdad. El rostro de Ronsen se volvió tan pálido como una hoja de papel. Me miró, con los labios temblando, pero no pudo pronunciar palabra. Probablemente nunca esperó que yo, siempre sumisa frente a él, lo avergonzara así ante todos. La comida terminó de forma desagradable. Al volver a casa, por primera vez mi madre me golpeó. Me abofeteó, y dolió. ¿Cómo pude criar a una hija tan desagradecida? Te hemos preparado el camino y tú insistes en caminar por la cuerda floja. Él me seca el cabello y me ata los cordones, y yo le preparo una taza de té caliente y le corto un plato de fruta mientras trabaja. Los días son sencillos, pero están llenos de la calidez de la vida cotidiana, una sensación de estabilidad y felicidad que nunca había experimentado. Ronsen nunca volvió a buscarme. Escuché que su padre lo envió a una sucursal en el extranjero. Tal vez ya estaba completamente decepcionado de él. Sanyan también se fue al extranjero a estudiar piano. Aquellos que alguna vez causaron grandes olas en mi vida, poco a poco se desvanecieron de mi mundo. Mi vida finalmente volvió a la tranquilidad. Cruisegeu y yo empezamos a planear nuestro futuro. Él abrirá su propio estudio de fotografía. Y yo también encontré mi camino. Desde niña me ha encantado hacer manualidades y tengo un gran interés en el diseño de moda. Me inscribí en un curso de diseño de moda para estudiarlo sistemáticamente. Cruisegeu me apoya mucho. Me dijo, Xia, haz lo que amas, no te preocupes por el dinero, yo me encargo. Yo lo miré y sonreí, no necesito que me mantengas. Quiero ganar mi propio dinero. En el futuro, yo seré quien te mantenga. Él también sonrió y me despeinó con cariño. De acuerdo,
Entonces esperaré a que me mantengas. La luz del sol entraba por la ventana, envolviéndonos en su calidez, suave y hermosa. De repente sentí que todos esos años de insistencia y espera fueron como una broma. Perseguí esa luz durante tanto tiempo solo para darme cuenta al final de que nunca me perteneció. La persona que realmente podía iluminar mi vida siempre estuvo a mi lado, y fui yo quien no pudo verlo. Afortunadamente, no es demasiado tarde para darme cuenta. Afortunadamente, todavía tengo la oportunidad de abrazar la felicidad que realmente me pertenece. Después de graduarnos, el estudio de Cruz Gus despegó rápidamente. Él es muy talentoso, y las fotos que toma siempre tienen una textura y una calidad narrativa únicas. Cada vez más personas le piden que les haga fotos, desde retratos personales al principio, luego bodas, y más tarde anuncios comerciales. Su reputación en la industria creció gradualmente. Yo tampoco me quedé atrás. La ropa que diseñé participó en un concurso de diseñadores novatos y, para mi sorpresa, gané el premio de oro. Mi trabajo llamó la atención de una conocida marca de moda, que me extendió una rama de olivo. Me convertí en diseñadora independiente bajo su marca. Ambos brillamos en nuestros respectivos campos. Nos mudamos a una casa más grande y finalmente tuvimos un hogar propio. Adoptamos un Golden Retriever al que llamamos Sunshine, porque al igual que Cruz Gu, es cálido y sanador. La vida avanza de manera estable en la dirección que esperamos. A veces todavía pienso en Ronsen, pero en mi corazón ya no hay resentimiento ni descontento, solo queda un leve suspiro. Escuché que le va muy bien en el extranjero, dirigiendo con éxito la sucursal de la empresa. También parece tener una nueva novia, una hermosa chica extranjera. Al final, cada uno siguió su propio camino, sin más cruces, y eso en realidad está bien. En el tercer año de mi relación con Cruz Gu, me propuso matrimonio. Fue en el aula donde nos conocimos por primera vez. Decoró el aula para que se viera exactamente como cuando fuimos a hacer bocetos al parque rural. Había un césped, un lago y un cielo lleno de estrellas. Se arrodilló en una rodilla, sacó un anillo y me miró con los ojos enrojecidos. Xiaolin, hace 3 años te vi aquí por primera vez. En ese entonces, siempre tenías la cabeza baja y parecías preocupada. Me preguntaba qué tipo de idiota podría hacer infeliz a una chica tan maravillosa. Después, me sentí agradecido de que ese idiota te soltara la mano, porque así tuve la oportunidad de estar a tu lado. Xia, tal vez no sea tan rico como él, ni tan bueno con las palabras dulces. Pero puedo prometerte que pasaré toda mi vida amándote, respetándote y protegiéndote. No permitiré que sufras más agravios. Así que, Xiaolin, ¿te casarías conmigo? Lo miré, mi rostro ya estaba cubierto de lágrimas. Asentí con fuerza. Sí, Cruz Gu, sí aceptó. Nuestra boda fue muy sencilla. No invitamos a mucha gente, solo a nuestros familiares y amigos más cercanos. Mis padres también vinieron. Al mirar a Cruz Gu, sus ojos estaban llenos de alivio y aprobación. El tiempo finalmente demostró todo. Al fin entendieron que mi elección inicial no fue un error. En la boda llevé un vestido de novia que yo misma diseñé. Cruz Gu dijo que era la novia más hermosa que había visto. Intercambiamos anillos y nos besamos entre las bendiciones de todos. En ese momento, me sentí la persona más feliz del mundo. La vida después del matrimonio no fue diferente a la de antes, la misma rutina diaria, simple y cálida. Solo que ahora teníamos un nuevo papel, éramos marido y mujer. Somos las personas más importantes el uno para el otro. Afrontaremos juntos las tormentas del futuro y envejeceremos juntos, hasta que nuestro cabello se vuelva blanco y nuestros pasos sean lentos. A nuestro lado seguirá estando la misma persona del principio. Ronsen regresó al país 2 años después de que Cruz Gu y yo nos casáramos. Volvió para hacerse cargo del negocio familiar. Lo vi de nuevo en una recepción de la industria. Se había vuelto más maduro y sereno que antes. Un traje bien hecho lo hacía lucir aún más apuesto. A su lado estaba una mujer muy hermosa, su prometida. Nos miramos a través de la multitud, su expresión era muy compleja, sorpresa, decepción y un matiz que no pude descifrar. Le di una sonrisa educada, luego tomé del brazo a Cruz Gu y pasé junto a él. Mientras nos cruzábamos, lo escuché decir en voz muy baja, lo siento. No miré atrás. Esa disculpa, llegada demasiado tarde, ya no significaba nada para mí. Entre nosotros, las cuentas ya estaban saldadas. Después de la fiesta, Cruz Gu y yo caminábamos de regreso a casa. De repente me preguntó, al verlo, ¿te sentiste triste? Negué con la cabeza. Nunca más. Solo se siente como si hubiera tenido un sueño muy, muy largo.
En ese sueño, siempre estaba persiguiendo una figura inalcanzable. Ahora, el sueño ha terminado y he encontrado a la persona que siempre ha estado a mi lado. Giré mi cabeza y miré a Cruz Geu. Bajo las luces de la calle, su perfil era a la vez suave y firme. Apreté su mano. Cruz Geu, gracias. Gracias por mostrarme lo que es el amor verdadero. Él sonrió y me atrajo hacia sus brazos. Tonta, soy yo quien debería agradecerte. Gracias por elegirme. Sí, gracias a nosotros, por encontrarnos en el momento adecuado. Gracias a nosotros por no habernos perdido. Perspectiva de Ronsen, el nombre de Xiaolin, para mí, alguna vez fue sinónimo de molestia y de algo imposible de sacudirme. Era como mi sombra, siguiéndome a donde fuera, callada, silenciosa, con poca presencia. Pero yo sabía que siempre estaba ahí. Me acostumbré a su presencia, me acostumbré a que me diera agua después de un partido, me acostumbré a llegar a casa y verla esperándome bajo mi ventana. Me acostumbré a que me mirara con esa mirada llena de admiración y dependencia. Este hábito me hacía sentir muy seguro y también me daba una extraña sensación de superioridad. Me gusta su belleza, me gusta su talento, y me gusta ese aura etérea y de otro mundo que tiene. Pensé que en esta vida, no me casaría con nadie más que con ella. Así que cuando Xiaolin me miró con esos ojos heridos, aunque sentí una punzada de compasión, lo que sentí más fue indiferencia. De todos modos, ella no me dejará, le gusto demasiado. ¿Cómo podría dejarme? Con esta actitud complaciente, la herí una y otra vez, hasta que me fui al extranjero. Antes de irme, fui a ver a Sun Yan. Quería confesarle mis sentimientos, quería decirle que estaba dispuesto a renunciar a todo por ella. Pero ella me dijo que ya tenía novio, que se irían a estudiar juntos al Reino Unido. En ese momento sentí que mi mundo se derrumbaba. Bebí mucho camino al aeropuerto. Vi a Xiaolin. Ella estaba de puntillas en la puerta de llegadas, mirando a su alrededor con ansiedad. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron al instante. Como la única estrella brillante en una noche oscura. En ese momento, no sabía qué pasaba por mi mente. Quizás era resignación. Quizás celos, o tal vez un intento desesperado por aferrarme a la última cuerda de vida. La jalé hacia un rincón y la besé. Le dije, espérame a que vuelva. Cuando dije esas palabras, en realidad mi corazón estaba vacío. No sé para qué le pedí que esperara. Tampoco sé qué clase de futuro podría darle. Cuando vuelva, solo estoy tratando egoístamente de mantenerla a mi lado. Simplemente no quiero quedarme sin nada. Los 3 años que pasé en el extranjero fueron muy difíciles para mí. Trabajé desesperadamente, intentando adormecerme con los negocios. Pero cada vez que la noche se volvía silenciosa, no podía evitar pensar en Xiaolin. La recuerdo con las mejillas ligeramente sonrojadas cuando me daba agua. La recuerdo, esa pequeña figura esperándome a que volviera a casa. La recuerdo, esos ojos brillantes con los que me miraba. Esas escenas que había ignorado durante tanto tiempo. Se repetían una y otra vez en mi mente. Solo mucho después me di cuenta de que mis sentimientos por ella no eran solo costumbre. Sin darme cuenta, ella ya se había grabado en lo más profundo de mi ser, convirtiéndose en una parte inseparable de mi vida. Comencé a extrañarla terriblemente. Le enviaba mensajes y la llamaba todos los días, escuchando su voz al otro lado, contándome suavemente cómo había sido su día. Sentía que mi corazón estaba completamente lleno. Le dije que la amaba. Le dije que cuando regresara, nos casaríamos. Pensé que sería tan obediente como antes, esperándome. Pensé que mientras yo volviera, ella estaría allí esperándome. Pero me equivoqué. El día que regresé al país, en el aeropuerto, hice esa broma con Yu Xiyong y los demás, la broma que lamentaría toda mi vida. Dije que la había dejado, dije que era una carga. No sabía que ella estaba cerca en ese momento. No sé si se tomó todas esas palabras en serio. Cuando me di cuenta de que se había ido y la llamé, no respondió. Cuando le envié mensajes, no contestó. Solo entonces me di cuenta de que tal vez realmente la había perdido. Entré en pánico. Empecé a buscarla como un loco. Fui a su escuela. Fui a su casa. Intenté todos los métodos posibles para recuperarla. Tragué todo mi orgullo y dignidad para suplicarle. Pero ella nunca volvió a mirarme. La forma en que me miraba era tan fría como el hielo. Dijo que habíamos terminado. Dijo que se había enamorado de otra persona. La vi parada junto a ese chico llamado Cruz Geu. Se veían tan perfectos juntos. Tan felices. Fue entonces cuando comprendí que realmente la había perdido.
A la chica que me tenía en su corazón y en sus ojos, la había alejado con mis propias manos. La vi, con el vestido de novia que ella misma diseñó, casarse con otro. La vi brillar intensamente en su propio campo. La vi vivir tan feliz. Tan bien. Estoy feliz por ella y, a la vez, siento una tristeza infinita. Si pudiera retroceder el tiempo, nunca soltaría su mano de nuevo. La amaría bien. Pero por desgracia, no existen los y sí. El mayor arrepentimiento de mi vida es haber perdido a Xiaolin. Y pasaré el resto de mi vida expiando los errores que una vez cometí.